Y Vox ha valorado hoy la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de avalar el uso del asturiano en el Parlamento regional, algo contra lo que la formación había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. La formación dice respetar, pero no compartir el fallo. Además, acusan a Podemos de querer imponer el uso del asturiano en la Cámara Regional. Vamos a oponernos rotundamente a que se apruebe una oficialidad del asturiano sin que haya un referéndum a nivel de todos los asturianos. No se puede cambiar algo por 45 personas que va a afectar a 1 millón de personas sin más de un día para otro. Algo tan relevante. O sea que nos vamos a negar a que no se pida la palabra, el derecho a decidir ese que tanto presumen otros, a que los asturianos no puedan decidir sobre este asunto. La realidad es que aquí lo que pretenden hacer es lograr una oficialidad de facto, de tapadillo, subvirtiendo todo el sistema legal. Y esa es la cuestión por la que Vox se planta ante esta situación, no por otro motivo, porque simplemente el gobierno de Barbón lo que está pretendiendo es subvertir el sistema legal, saltarse todas las garantías legales establecidas para alcanzar la oficialidad de un idioma.